Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial de Necochea Quequén. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Días pasados, previos a lo que fue la recordación del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, coordinando una entrevista con una integrante de la Comisión por la Memoria Militante, le expresé personalmente mi satisfacción por la forma en la que se había expresado a través de una nota periodística que le hacíamos, porque esta joven dirigente hablaba que ya transcurridos 42 años de lo que fue el golpe, es el momento en que, más allá de que algunos tengan una orientación ideológica hacia un lado o hacia el otro, lo importante es que en el conjunto de la sociedad se tenga conciencia acerca de que nunca más debe haber gobiernos dictatoriales ni totalitarismos en la República Argentina. Sin embargo, cuando el día sábado 24 concurrí para desarrollar las tareas periodísticas, haciendo la cobertura correspondiente para TSN, me encontré sorpresivamente con discursos muy duros que pueden hacerse dentro del marco democrático contra un gobierno, pero sí la caracterización que se hizo del mismo es desubicada, creo, porque se lo compara con lo que fue un gobierno dictatorial, una dictadura militar. Por eso es que en la tranquilidad de una oficina, de una redacción, escribí el texto que a continuación voy a dar lectura, sentando la opinión. Mi opinión, me llamo Hugo Moller, tengo 58 años, hace 30 que ejerzo la función periodística. Y esta es mi opinión. Si hay algo que debe unirnos a los argentinos después de haber superado sucesivas interrupciones del sistema democrático entre 1930 y 1983, es la convicción de que nunca más haya dictaduras militares, ni gobiernos totalitarios, ni violencia armada en nuestro país. Si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo desde diferentes sectores, de distintas veredas políticas, es en repudiar lo que sucedió en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976, cuando, para combatir al terrorismo, se apeló al terrorismo de Estado, sin el más mínimo apego a la ley. En 1975, durante el gobierno constitucional peronista, se dispuso a través de 4 decretos neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos. El primer decreto lo firmó la presidenta María Estela Martínez de Perón. Los 3 restantes, Ítalo Argentino Luder, presidente provisional del Senado por licencia de la jefa de Estado. Aquí hay que hacer una diferenciación en el concepto. En realidad se habló de aniquilar el accionar de la acción subversiva. Como decía, el primer decreto lo dispuso María Estela Martínez de Perón y el segundo Ítalo Argentino Luder. Pero en marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado por parte de las 3 Fuerzas Armadas, constituyendo el gobierno de facto. La dictadura transformaría aquel decreto y la orden ya no era neutralizar y o aniquilar el accionar subversivo, sino directamente aniquilar a los delincuentes subversivos. Así lo señalaba textualmente.
Miles de muertos y desaparecidos, secuestros, torturas, asesinatos, apropiación de bebés, centros clandestinos de detención, todo fuera del marco de la ley. Sobrevendían tras aquel 24 de marzo de 1976, aunque en forma incipiente la escalada de esa violencia paraestatal se había iniciado antes con la AAA ideada por José López Rega. La sociedad en su conjunto fue víctima de aquellos años de plomo, a excepción de algunos sectores económicos vinculados al poder que se beneficiaron con su accionar. En 1982, con la derrota en la Guerra de Malvinas y una economía en crisis, se acentuó el descrédito militar y las urnas, que estaban bien guardadas, según la bravuconada de algún general, debieron desempolvarse para ser utilizadas en las elecciones de 1983, año en que triunfó el candidato que cerraba sus discursos en la campaña electoral citando el preámbulo de la Constitución Nacional como un rezo laico, tal cual él mismo lo señalaba. Los militares emprendieron la retirada, pero se resistían a subordinarse al poder político, que decidió efectuar el juicio a las juntas militares. No en vano se producirían los episodios de Semana Santa de 1987, en que la población salió a la calle a respaldar al gobierno, mientras en el balcón de la Casa Rosada la oposición peronista encabezada por Antonio Cafiero compartía la defensa del orden constitucional con el entonces presidente Raúl Alfonsín. Sobrevendrían otros intentos de los llamados carapintadas hasta que fueron totalmente desactivados durante la gestión del presidente Carlos Menem. Años después, habría margen para que las leyes de obediencia debida y punto final, impuestas a punta de fusil, pudieran ser derogadas y se juzgara también no solo a las cúpulas militares, sino también a tantos otros que violaron los derechos humanos. Mientras estos juicios fueron prosperando, un presidente, Néstor Kirchner, a modo de símbolo, ordenaría quitar el cuadro con el rostro del expresidente de facto Jorge Rafael Videla de la galería de jefes de Estado de la Casa Rosada. Se profundizaba la prédica contra gobiernos dictatoriales, dándole continuidad a aquel camino que se había iniciado en los años 80 con el juzgamiento a las juntas militares. No es que nada se había hecho desde 1983. De modo que, a través del impulso de las fuerzas políticas mayoritarias que fueron gobernando el país, se fue haciendo carne en el conjunto de la sociedad argentina la necesidad de la vigencia del sistema democrático con sentido republicano. En consecuencia, su defensa, que incluye la plena vigencia de los derechos humanos, no son pertenencia de un sector, sino del conjunto de la sociedad. El nunca más, que con tanto énfasis pronunció el fiscal Julio César Estracera ante los condenados en el juicio de las juntas, fue un mensaje que caló muy hondo. Quienes durante estos años hayan votado por uno u otro gobierno, quienes tengan orientación hacia un extremo u otro del arco ideológico en su conjunto, tienen en claro que aquellos años de la dictadura militar no deben volver nunca más. No parecen entenderlo así quienes elaboraron el documento leído en el Paseo de la Memoria de la Plaza Dardo Rocha, incluyendo la desafortunada intervención del presentador, insultando a la fuerza política que, a través del voto popular, llegó al gobierno. Prácticamente, desde el primero al último párrafo, se puso más énfasis en cuestionar tanto o más al actual gobierno que a la atroz dictadura militar. Es de esperar que, en 2019, al conmemorarse los 43 años del último golpe de Estado, el acto sea convocante para todos los sectores democráticos de la sociedad necochense, aunque difieran entre ellos respecto del rumbo político y económico que deba tener el país, así como la fuerza que, a criterio de cada uno, tenga que gobernar la República. De lo contrario, lejos de promover la integración y la diversidad, se deriva en una actitud sectaria. Es la opinión respecto de lo que sucedió el último 24 de marzo aquí en el acto, en el Paseo de la Memoria de la Plaza Dardo Rocha. Hacemos una pausa y estamos con los primeros invitados de esta noche. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información, visita hcdnecochea.gov.ar. También podés seguirnos en Twitter y Facebook. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Cámara Comercial e Industrial de Necochea, Quequén.
asesoramiento jurídico, impositivo, contable y laboral, bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. Secretaria General Jorgelina del Mazo. Calle 66, 3151, teléfono 52 6840. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Hoy estamos con excombatientes o veteranos de guerra de Malvinas, aquellos que en 1982, hace 36 años nada menos, estuvieron allí en el territorio del sur del país. Ricardo Granata y Héctor Díaz, se los presento. La primera pregunta, tiene que ver, como siempre se dice, si en la medida que va transcurriendo el tiempo, ya son 36 años, si en esta oportunidad por allí hay un hecho particular, que es que casi 90 familias pudieron encontrarse con el lugar donde están depositados los restos, sabiendo que efectivamente allí están sus familiares, ¿no? Sí, creo que es una tarea importante la que se hizo. Más bien motorizado, creo, por un compañero, un veterano, y la Comisión de Familiares de Caídos Malvinas. Y también hay que destacar que hubo un coronel inglés que fue el que los enterró en 1982, que era Cardoso, creo. Godfrey Cardoso, sí. Sí, que los enterró, que estaba también, yo había leído comentarios de él, estaba hace bastante tiempo detrás de este tema de tratar de que fueran reconocidos los cuerpos. Que creo que, a nosotros, por lo menos particularmente a mí, pienso que lo que más me moviliza es que, por un lado, que los familiares sepan en dónde están sus seres queridos, y por otro, preferiría porque ya escucho algunas voces que dicen, habría que repatriarlos al continente. Yo pienso que no, pienso que están en nuestro territorio. Claro, y no se puede repatriar lo que está en la patria. Exactamente, para mí tienen que quedarse donde están. Bien. Díaz, ¿cuál es un poco la Totalmente, sensación, ¿no? La paz espiritual de la familia, los padres, madres, hermanos, es muy grande, al saber que están ahí, que están cuidando de nuestra soberanía, como decimos nosotros. Y también, como él dice, no tiene que repatriar nada porque no están en nuestra propia patria. Lo único que los deudos quedarán muy lejos para visitarlo. Claro. Pero saben que están en buena tierra. Territorio que debería ser territorio nacional argentino. Es territorio nacional. Bien. Y más allá del tiempo, Díaz, sienten que ha ido cambiando, tanto ustedes, se han ido cambiando ustedes como excombatientes, de hecho, eran muy jóvenes, hoy ya son personas adultas, grandes. ¿Cuál es cómo va pasando el tiempo y cómo lo sienten ustedes a esto que ocurrió en Malvinas? Yo fui como sargento, sargento de infantería en el Regimiento 7, y ya tenía 27 años, ya había estado... era adulto. Adulto, pero lo sufría los chicos, hombres después. Claro, sí, por supuesto, no eran chicos. Pero... Que no los conocía, pues los conocí yo, hacía poco había llegado a la unidad, al regimiento, los conocí arriba del avión, nosotros los conocían ya en Malvinas. Porque yo viajé primero, ellos vinieron después. Claro. Y una buena experiencia, que hoy somos grandes amigos y que nos hemos cuidado mutuamente. Bien. Entre los propios participantes de aquella... El grupo amigo que éramos
9 personas. ¿Ambos forman parte de lo que es el centro y sigue funcionando como centro de veteranos aquí en Necochea? Sí, nosotros en realidad el centro como institución, el viejo centro de veteranos se dio de baja y hemos formado una asociación que se llama Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Necochea. De Necochea en particular, sí. Claro. Que ya tenemos la personalidad jurídica que nos otorgó el otro día el señor intendente, así que estamos, digamos, en condiciones de valernos por nosotros mismos. Bien. ¿Y cómo es la sensación que tiene cuando son convocados cada 2 de abril a participar de un acto, como se hace allí, frente al monumento ubicado allí en la avenida Almirante Brown? Mira, yo creo que no sé si será que uno se hace cada vez más grande, ¿no? Y lo que yo veo es una especie de dicotomía como entre lo que cree, entre lo que la sociedad nos ofrece, que a veces mucho apoyo, a veces más menos, pero siempre generalmente apoyo, y va a los actos y todo, y lo que nos sucede todavía a 36 años de tener que seguir luchando con los políticos. No digo los políticos locales porque es otra relación, sino con la nación o la provincia, que tenemos que seguir reclamando por salud para nuestros compañeros, por un montón de cosas que se dicen en su momento, te prometen, no te dicen, sí, mira, vamos a tratar este tema, lo vamos a tratar de solucionar, y pasan 1 año, 2 años, 5 años, no hacen nada, ¿viste? Cambian los gobiernos y siguen en lo mismo. Yo veo como una disociación en eso, y bueno, no sé, es una sensación un poco extraña para nosotros, pero bueno, como estamos medio un poco acostumbrados, no nos ha salido nada gratis, todo lo hemos conseguido a base de lucha desde que teníamos 19 años, así que siempre hemos conseguido las cosas, digamos, por esfuerzo, por pelearla, porque no es muy poco lo que se nos ha dado, digamos, no sé si nos tendrían que haber dado algo, pero yo pienso que, aunque sea por defender la patria, nos tendría que haber dado algo sin tener que reclamarlo. Exactamente. Ricardo, bueno, en tu caso lograste rehacer tu vida, conformar una familia, estudiar y tener una profesión, sos arquitecto. Pero hay muchos que no pudieron sobreponerse a aquello, y de hecho hay 653, creo que es el número de fallecidos durante la guerra, y un número que se acerca en cuanto a jóvenes que se han suicidado. Sí, mira, el tema de los compañeros que quedaron, que han perdido la vida después de la guerra, es muy, muy complicado para nosotros, porque a mí a veces cuando me preguntan este tema, yo digo, yo no sé, creo que estudié porque tenía que poner la cabeza en otro lado. Quizás hay gente hay muchachos que no pudieron hacer eso, o no lo alcanzaron a comprender, o no sé. Y hay otros un montón que no estudiaron, que hicieron otra cosa o que trabajaron y que pudieron salir también, como dice yo, pero cada uno es una entidad, creo, particular, y es muy difícil de saber qué piensa cada uno. No somos todo un conjunto que podemos, Claro, aparte de una gran diversidad. Claro, una diversidad. Yo pienso que me ayudó mucho eso, y mucho que siempre tuve una familia que me apoyó mucho, pero no sé qué hubiera pasado en otra situación, no sé qué me hubiera pasado, la verdad no sé. Diego, usted ya de hecho, antes de ir, ya era integrante de una de las fuerzas. Posteriormente, ¿cómo fue su vida? Continué mi trabajo, porque más allá yo estaba preparado para eso. Claro. No había psicológica y técnicamente. Exactamente. Y terminé mi carrera hace 10 años atrás, en La Plata, donde fui a Malvinas, con el regimiento que fui a Malvinas. Pero muchos compañeros míos dejaron la carrera por la mitad. También tuvieron muchos problemas psicológicos, no supieron llevar, tampoco tuvieron contención. Claro. No, ninguno tuvimos contención. Ni los que estábamos adentro, ni los que soldados que fueron y volvieron. Es un efecto devastador que tiene totalmente, toda guerra en cualquier circunstancia. Inclusive cuando pedían apoyo psicológico no lo trataban tan bien como para continuarlo, ni el apoyo tenía para continuar la carrera. Claro. Entonces se terminaban yendo. ¿Y usted cómo vive una convocatoria, cómo se le hace para desfilar ante el pueblo, ante la comunidad? Sí, siempre estamos muy agradecidos que nos convoquen, inclusive que nos convoquen en la escuela, que tendría que tener un calendario escolar donde podíamos hablar todo el año, en distintas escuelas, distintas entidades, para que no sea solamente el mes de abril, Malvinas, que sea todo el año. A nosotros nos agrada. Nos agrada. Bien. Bueno, eso se lo han transmitido ustedes a su familia, a sus hijos, sienten. Sí, te quería aclarar de algo de lo que habíamos preguntado antes. Mirá cómo será el tema de que no hemos tenido digamos, una contención del Estado, que todavía han pasado 36 años, todavía no tenemos hecho un examen psicológico los veteranos.
desde parte del Estado. Del Estado, no se les ha No. ordenado, digamos, Nunca se hizo ningún examen psicológico a nadie, o sea, desde... Algunos pueden tener algún examen hecho en la fuerza, pero porque van de forma particular y la fuerza, el hospital militar o... Claro, sí, lo que pertenece no, a no hay cada una fuerza. ley o un decreto de ningún presidente que haya dicho, miren, hay que hacerles un estudio médico sí o sí. Bien. Integrantes de Fuerzas Armadas que han participado en la guerra, tengo conocimiento que reciben un pago extra como excombatientes. Mientras está en actividad. Mientras está en actividad. Sí, es un plus que mientras está en actividad. ¿Se va al retiro? No. No. En tu caso, como Sí, civil. nosotros tenemos la pensión que no... Una pensión, que sí. cobramos, sí. Eso, todo sí. excombatiente la Eso sigue, sí. la sigue teniendo. Sí, eso sí. Eso hasta que es en el caso de nuestro es a nosotros y derecho habiente. Es decir, si nosotros faltamos, queda para la esposa o los hijos directos creo que hasta la mayoría de 21 años. Bien. En los últimos tiempos se han promovido encuentros entre algún militar, un general inglés y un general argentino, un soldado argentino y un soldado inglés. ¿Cuál es ustedes tienen cuál es el sentimiento que tienen respecto a los ingleses? Yo te digo, no los sigo considerando igualmente mis enemigos, no es que no, pero no tenés el sentimiento quizás que teníamos cuando recién llegamos. Claro. Es como que el tiempo medio que va, no te digo que cerrando las heridas, para nosotros siempre Es la una cita vida va- abierta, sí. vida permanente. Pero igualmente ellos, de parte de ellos, las veces que yo he hablado con 1 o 2 veces con ellos cuando han venido acá, y ellos siguen teniendo un gran respeto hacia nosotros, porque seguimos siendo, y ellos lo dijeron en varios libros, seguimos siendo el que más bajas le causó desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Tuviste En la proporción. oportunidad de hablar con quién? Nosotros hablamos ahora creo que falleció hace poco, hace unos cuantos años, hablamos con un médico que vino a dar una charla. En ese momento vino al Hotel San Miguel inglés, en la época que estaba de intendente el doctor Municoy, y él habló con nosotros y nos dijo que ellos sí seguían teniendo respeto por nosotros. Por todas las bajas que les habían ocasionado. Claro, Y de paso añadimos que el doctor Julio Miguel Municoy fue colaborador, o sea, él no era Sí, militar, médico pero voluntario. fue como médico voluntario, en la guerra de Malvinas. Sí. Bueno, una tarea más que dura en aquel momento, situaciones más que Sobre cruentas todo las porque que no vivió. tenía la obligación de ir. Exactamente, fue por propia voluntad. Sí, por propia voluntad. Exactamente. Bueno, un poco también la misma pregunta, ¿cuál es el sentimiento? El ejército argentino tuvo un tiempo, tiene con los ejércitos del mundo un ida y vuelta, digamos. Viene un oficial, va un oficial, viene un suboficial de distintas jerarquías a cada ejército. Acá vino un paracaidista, un tal teniente coronel Johnson, que estuvo en el batallón de paracaidistas que luchó contra el regimiento 7. Claro. Pero vino con una condición de que quería conocer el regimiento. Y ahí estuvo reunido con nosotros y, bueno, soldado, después de una guerra no hay nada más que lamento. Claro. Porque todos estamos en la misma actitud. Claro, como decía yo, el efecto devastador que tiene la guerra lo tiene para todos. De los dos lados. Para de todos. los dos lados. Cada cual cumple órdenes y tiene que cumplir, Más como allá buen de- soldado no tiene otra opción. Y también, como dice él, y como hemos leído muchos libros, él lo tiene muy arriba al soldado argentino, porque le tocó luchar contra el soldado argentino. E inclusive dice que el batallón de él se pone en manifiesto cuando le faltan la parte física, anímica. Ellos, los soldados argentinos, tuvieron casi 70 días en un pozo y pelearon como hombres y ustedes estaban flaqueando. Claro. Un ejemplo. Y Exacto. está bueno. Para nosotros nos hace bien. Bien, bueno, por supuesto que siempre, como ciudadanos argentinos, el agradecimiento por haber, que le debemos todos los argentinos, a aquellos que han participado, unos por propia voluntad y otros porque debían hacerlo por una cuestión de ley, que tenían que cumplir con el servicio militar, pero bueno, pasaron momentos duros y difíciles en defensa de la República, del territorio nacional, más allá de las cuestiones políticas que tenía Margaret Thatcher en su momento o Leopoldo Fortunato Gualtieri, presidente en aquel entonces de facto de la Argentina, ¿no? Y bueno, y por supuesto que el día 2 de abril aquí van a entonces ustedes volver a participar del acto. Sí, el 2 de abril vamos a participar del acto. Primero va a ser 10:45, creo, en el monumento de 56-59. Que fue el primero que se hizo, el que hizo el arquitecto Jalemur. Exactamente, y después a las 11 creo que es en el otro monumento, ¿no? Y el 1 de abril hacemos una vigilia, más o menos 11:15, 11:30 de la noche. O sea, se van a quedar en el monumento del Almirante de Brown. Sí, vamos a hacer una vigilia que hacemos todos los años. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y brindar su testimonio acerca de lo que fue aquella guerra y la situación de ustedes de hoy. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí con más invitados en El Ciudadano de esta noche. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. En el Congreso de la Nación se están debatiendo proyectos vinculados con la despenalización del aborto, unos a favor y otros en sentido contrario a ello. Esto se está afectando un debate en la sociedad. El día domingo pasado, en Necochea, en la Plaza Dardo Rocha, se llevó a cabo una movilización, un acto en celebración del Día del Derecho del Niño por Nacer, donde se marchó por la vida. Ese fue el lema. Por supuesto que en este caso, tal cual lo dice el lema, es en contra de la despenalización del aborto. Por eso están dos de los protagonistas de aquella jornada, Franco Gusoni, un poco coordinador de esta movida, y el doctor Pablo Serangeli, que fue invitado a hablar para que se refiera desde el punto de vista médico-biológico y brinde su testimonio. Así que, en principio, Franco, bueno, ¿por qué ustedes promueven o por qué ustedes creen que no debería ser sancionada, a criterio de ustedes, esta promovida ley de despenalización del aborto o interrupción del embarazo? Bien, hay algo simple y básico que es el derecho a la vida como principio fundamental. Cuando nosotros empezamos a organizarnos para la marcha, pensábamos en esto, ¿no? En la vida como principio dador de otros derechos. Y nos parecía un poco injusto e ilógico tener a la muerte como una forma como un derecho más, ¿no? Cuando se habla de derecho al aborto no se habla en realidad de un derecho a la muerte, ¿sí? Se habla de una interrupción del embarazo y demás, voluntaria inclusive. Y sabemos que la vida no se interrumpe, ¿sí? Se puede interrumpir cualquier cosa para después volver a continuar, pero una vida, si se interrumpe, no vuelve a ser vida, ¿sí? Pasa a ser la muerte. Entonces, primero vamos desde ese lado, ¿no? Y segundo, sabemos que este derecho al aborto en realidad va a ser un derecho que nos va a ganar un poco la calle la muerte, ¿no? No vamos a lamentar estas pérdidas y no va a ser seguro. Nosotros hay un caso
que estábamos analizando que se da en el país, de Kayla Jones, una adolescente que aborta, que asiste, digamos, al hospital en el sur y pierde la vida. Una madre adolescente que no le avisa a sus padres, porque el nuevo derecho es que de 13 a 16 años, por ejemplo, vos puedas acercarte a un hospital público y firmes vos sola el que vos querés abortar, digamos, y te abre la puerta de que vos puedas abortar, y si salís muerto o vivo nadie se entera, ¿sí? Y con Kayla Jones pasó esto, ¿no? La madre, cuando sale en los medios, afirma esto, ¿no? Si se habla de que es seguro, que sí, que es gratuito, pero que si se habla de que es seguro, ¿por qué su hija muere, ¿no? Lamenta esa pérdida, y es lamentable también que nadie que contemple esto, de que no tengas que decirle a nadie que vas a abortar, ¿no? ¿Cuántas madres, no solo adolescentes, van a morir en un consultorio médico y sin que nadie sepa, que fue a abortar? Y eso nos parece un poco cruel, digamos, ¿no? Bien. Quienes promueven este derecho, que no es promover el aborto, como diciendo hay que abortar, sino que es no penalizar a aquellos que lo hacen, precisamente dan uno de los fundamentos principales que esbozan es que hoy por hoy hay muchos abortos clandestinos al no estar legalizado. Entonces, como consecuencia de esa acción ilegal, muchas mujeres pierden la vida en el camino, ¿no? Bien, sí. Por eso es que, el otro fundamento es que, bueno, tienen derecho sobre su propio cuerpo. Claro. Son dos cuestiones. Son dos cuestiones. Cuando se habla, nosotros escuchábamos en las distintas movilizaciones a favor de la despenalización del aborto, cifras gigantescas que se daban de abortos anuales, cuando en realidad las cifras oficiales dan cuenta de un menor caso. Y peor, yo siempre digo, a mí me enoja mucho cuando justifican, porque estos grupos ponen a la pobreza, cuando ya se acaban los argumentos, aparece la pobreza como justificativo, ¿no? Aparece esto de, bueno, vos si sos mujer de clase media vas a poder ir y pagar, o de clase alta vas a poder ir y pagar en una clínica privada y vas a poder abortar, en cambio una chica vulnerable, digamos, sin no va a poder pagar y tiene que recurrir a la clandestinidad. Exacto. Y en realidad nos dimos cuenta, a mí me pone nervioso esto porque salta en las movilizaciones nacionales por la vida grupos de vecinos que son de la villa, en Buenos Aires por ejemplo, mujeres que se organizaron en estos barrios vulnerables y fueron a la marcha como mujeres de la villa, por ejemplo, la Villa 31, ¿no? Y nos dan y dicen que estas mujeres cuidan la vida, valoran la vida y no quieren la muerte. Entonces no entienden por qué las ponen a ellos como justificativo para la muerte. Y eso es interesante, ¿no? Porque siempre escuchamos la voz de alguien, por ejemplo, me están escuchando a mí y que puedo defender una determinada postura. Bueno, escuchamos a estos grupos defender a los pobres cuando los pobres en realidad no quieren eso, ¿sí? Y sí, está bien, uno dice, bueno, recurre a la clandestinidad, pero va a ser inseguro igual. Por más que le demos todos los recursos y habilitemos todos los hospitales públicos, cuando en realidad sabemos que hay un montón de falencias en la salud pública, como para encima sumar el negocio del aborto en el Estado, creo que es lo único que nos falta. La muerte va a seguir estando, y si no muere el niño o niña por nacer, va a morir la madre. Y eso no lo tenemos que permitir como sociedad, ¿sí? Franco, vos integrás, sos miembro de la comunidad católica de la Villa Balnearia. Sí, ¿no? Cuando organizamos la marcha no lo organizamos, que esto a veces creo que se confundió un poco, ¿no? Dijimos, no lo organizamos ni con una confesión ni con un partido político, porque integro, por ejemplo, también el Movimiento Social por la República. Exacto, sí, sabía. Lo que decimos es que, bueno, cuando nos juntamos a armar la marcha, primero que nace por la organización Marchas por la Vida, que es a nivel nacional. Bien. No es religiosa, ¿sí? El organizador trabaja tanto con personas ateas, personas agnósticas y personas religiosas, ¿sí? Entonces, cuando se trata de la vida va más allá de un credo o un partido político, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos de la vida, hablamos de la vida de un ser humano, y si hay que defender la vida,
hay que defenderla en todas sus dimensiones, porque también hemos escuchado a estos grupos decir que, bueno, defienden un feto, porque nos dicen así, ¿no? Defienden un feto, pero no defienden al niño que roba. Son dos cosas distintas. Y son dos cosas distintas. Nosotros amamos la vida en toda su dimensión, ¿sí? Tanto al anciano que se descarta, como a ese pibe que tiene que recurrir al robo, como a ese niño o niña que está por venir al mundo, ¿sí? Esos son argumentos que lo único que hacen es confrontarnos y seguir abriendo una brecha. Te preguntaba la relación tuya con la Iglesia, porque desde la Iglesia también en su momento se ha cuestionado, por ejemplo, el hecho de que se repartan preservativos, que tiende a, precisamente, es una medida para evitar embarazos no deseados, ¿no? Bien. Con respecto a eso, la Iglesia siempre ha tenido la tradición, siempre ha seguido el mismo esquema, ¿sí? No va a cambiar. Lo que sí me parece muy loable es, aparte, bueno, el obispo Monseñor Mestre en los últimos días salió a decir que lo que quiere un debate armonioso, pacífico, que se pueda poner todas las voces, pero que la Iglesia no va a dar un brazo a torcer cuando se trata de la vida. Pero muchas instituciones religiosas, incluso muchos religiosos, muchos cristianos, aprovechamos esta marcha para exigir, por ejemplo, en la educación sexual integral, ¿sí? Entonces, si queremos concientizar, bueno, concienticemos de todo, ¿sí? No nos quedemos con que, bueno, no queremos el aborto, pero no queremos que nada más pase, o es como no abortés y listo, no. Que hay que concientizar a los más chicos, porque aparecen estadísticas de 12, 13 años que como embarazos adolescentes. Entonces, bueno, hay que empezar primero por la escuela, ¿sí? A abrir el panorama, a ver qué métodos, qué podemos hacer para cuidarnos entre todos, ¿sí? En tanto relaciones sociales como también en lo que es la sexualidad. Pero bueno, no sé, así como marchamos por la vida, también estamos pidiendo esto, ¿sí? Entonces, eso abre un poco la apertura que tiene hoy nuestra sociedad, ¿no? Y que también es promovida por el Papa Francisco, ¿no? A cuidarnos entre nosotros. Bien, doctor Serrangeli, desde el punto de vista filosófico, hay quienes plantean el hecho de que es diferente un embrión que un feto, que no es lo mismo, en el transcurrido de determinada cantidad de semanas, y porque quienes defienden esto, lo que llaman derecho a la vida, sostienen que se tiene vida desde la propia concepción, ¿no? Así este sector filosófico. Desde el punto de vista médico-biológico, si quiere también su opinión personal también, obviamente, ¿cuál es su punto de vista? No es mi punto de vista. Desde el punto de vista médico-biológico no se discute en medicina ni en biología. Con los avances en genética molecular, con los conocimientos actuales de la ciencia, no hay ninguna duda desde que se une el óvulo y el espermatozoide. El óvulo lleva la carga genética femenina y el espermatozoide la masculina. Al unirse forman un embrión. Esa unión forma un ADN único e irrepetible. Es totalmente improbable que se pueda formar otra persona igual. Y en ese ADN, el ADN es la huella digital del ser humano. Ese ADN va a estar en todas las células del cuerpo humano de ese paciente, de esa persona. Sí. Y ese ADN ahí ya se sabe el sexo de esa persona, el sexo genético, todas las características físicas y psicológicas de esa persona, las enfermedades que va a tener. Con los conocimientos actuales de genética no se discute a nivel científico que ya es un ADN único e irrepetible. Esa persona no se va a repetir nunca más en la historia de esa pareja ni en la historia de la humanidad, porque es imposible que se forme otra persona igual. Por eso somos todos distintos, por la variabilidad genética. Y bueno, estaríamos mucho tiempo hablando de ese proceso de formación de la persona, cómo se forma ese embrión y cómo se desarrolla ese embrión. Pero ese embrión ya tiene una autonomía propia que empieza a dividirse en sucesivas células y llega al útero materno entre 5 y 7 días de vida para anidarse en el útero de esa madre, ¿no? Entonces, ya no se discute en medicina que es una persona humana, que es un ser humano único, ¿no? Lo que pasa, incluso en medicina se habla de la medicina fetal actualmente, viste que se hacen ecografías antes de que nazca el bebé, durante todo el embarazo. Desde la primera formación del embrión ya se puede diagnosticar la salud de esa persona, la salud fetal,
incluso si se diagnostican problemas, enfermedades, algunos malformaciones, se hace actualmente medicina fetal. Se puede intervenir de distintas técnicas quirúrgicas en ese feto para solucionar problemas, para que cuando nazca sin esos problemas que le impedirían la vida extrauterina. Con los avances actuales de la neonatología, trabajamos con chicos desde 500 gramos en adelante que son viables, que pueden llegar a vivir. Hay un montón de intervenciones neonatológicas, que hay bebés que menores de 28 semanas, menores de 1 kilo, se llaman prematuros extremos, que antes, hace 20 años atrás, se morían, hoy viven y pueden llegar a tener una buena calidad de vida, a pesar de todos los riesgos que implica que nazca tan tempranamente. Tan prematuramente, ¿no? Claro. Pero la medicina fetal es una realidad actual, y la medicina neonatología también, que es el sector donde yo me desempeño. Hay un montón de intervenciones para hacer frente a bebés que nacen, estamos hablando en la mitad del embarazo, ¿no? Entonces, es totalmente fuera de lugar hablar científicamente, médicamente, biológicamente, de que no es un ser humano, ¿no? Eso no se discute en medicina. Los médicos hacemos un juramento cuando nos recibimos, se llama el juramento hipocrático. Sí. Entre 10 puntos, uno es defender la vida desde el momento de la concepción. Yo estuve la semana pasada en Buenos Aires recibiendo una recertificación, que hacemos cada 5 años una recertificación de títulos, y la Academia Nacional de Medicina me hace firmar otra vez ese mismo juramento que hice cuando me recibí, de defender la vida del momento de la concepción. O sea que es algo básico en medicina, ¿no? Indiscutible, digamos, ¿no? Que es un ser humano totalmente único y diferente de sus padres, ¿no? Que lo único que necesita es tiempo de desarrollo y las condiciones ambientales para su desarrollo. Incluso cuando nace, después de 9 meses de embarazo, también es dependiente de sus padres. No tiene autonomía para nutrirse solamente, para regular su temperatura, para un montón de cosas que necesita de un ambiente externo, nutrición, amor, calor, caricias, un montón de cosas para que su desarrollo neurológico, físico sea el adecuado. Doctor, sin embargo, en muchos de los países desarrollados, hoy por hoy, existe una ley con distintos alcances, pero permitiendo la posibilidad de lo que llaman la interrupción del embarazo. ¿Qué lectura hace usted? Yo creo que es una contradicción, que las leyes no las hacemos los médicos, las hacen los abogados, ¿no? Yo no te puedo hablar de leyes porque hablo como ciudadano común, ¿no? Tendríamos que hablar con un abogado analizando los pormenores de los distintos proyectos de ley que hay acá, de las distintas leyes que hay en otros países. Las leyes de los distintos países, por lo que tengo entendido, varían según el país. Sí, tienen hablan de distintos tiempos, por eso yo le preguntaba el concepto, es decir, lo mismo un embrión que un feto, si efectivamente es vida a tantos días de conocerse la noticia de que la mujer está embarazada, a transcurrido un tiempo determinado donde ya va tomando forma lo que es el embrión, luego feto y luego niño cuando nace. Ya te digo, desde el momento de la concepción no hay ninguna duda desde el punto de vista científico, biológico, médico, de que es un ser humano único y distinto de sus padres. Después todas las otras consideraciones legales son artilugios legales, son convenciones, son discusiones legales, filosóficas, como para justificar distintas leyes, como para justificar la muerte de ese ser humano, de esa persona, esa mamá vulnerable que tuvo la concepción en un momento no querido, y en lugar de ayudar a esa mujer, de contenerla socialmente, de buscarle una contención social, económica, afectiva, para que esa vida pueda llegar a término, no, la sociedad lo que hace es abortarlo, que significa destruir a ese ser humano que es único, es irrepetible, y nunca más se va a producir esa vida con ese ADN único. Exacto. Por último, Franco, como bien vos decías, vos militás en una fuerza política, realmente es el que tiene como referente aquí en Necochea Mara Laxal. Soy consciente que no sé si en esta fuerza en particular, pero en la mayoría es un tema como transversal, es decir, la misma fuerza
no tiene ideología esto, hay distintas opiniones dentro de cada una de las fuerzas políticas. De hecho, dentro del mismo gobierno, hoy por hoy, que ha promovido el debate por la ley, hay funcionarios que piensan de una manera, legisladores que piensan de una manera siendo la misma fuerza y otros que piensan totalmente distinto, ¿no? Sí, nosotros también a nivel local nos sentamos a pensar en qué posición tomar. Cuando Mauricio Macri, nuestro presidente, abre esta idea de, bueno, que se debata en el Congreso, abre la posibilidad del debate, empiezan a salir un montón de funcionarios, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial y demás, a manifestar su postura. La mayoría es no al aborto, ¿sí? La mayoría del gobierno nacional. Toti Flores, nuestro referente también nacional, él manifestó que él está a favor de la vida, pero que igual quiere un debate pacífico y que se escuche, que se dé toda la posibilidad, ¿sí? Incluso él integra la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Y bueno, y nosotros opinamos lo mismo, ¿no? Sí, en el movimiento, bueno, abramos el debate, pero que tenga argumentos sólidos, que nos escuchemos todos, que podamos ser conscientes de la realidad que nos toca vivir y ver qué paso dar también, ¿no? No nos toca a nosotros responderle al Congreso, pero bueno, incluso en la marcha nacional sale así infiltrado muchos mensajes que muchos diputados iban a estar viendo cómo iba a ser la marcha para poder tomar una posición. Algo ilógico, ¿sí? Yo digo, tomar una posición según la gente que sale a la calle, tiene ¿no? que ser según la propia convicción, ¿no? Claro, y me parece ilógico, ¿no? Y también presentarlo en su plataforma electoral, que algo que no pasó cuando Cambiemos larga esta posición de abrir el debate, eso no estaba en su plataforma electoral. Y bueno, incluso bueno, él en el Congreso Eucarístico hace una oración que dice de cuidar la vida desde la concepción, ¿sí? Pero bueno, y entonces nosotros nos planteamos esto, ¿no? De bueno, si esto está pasando en la calle, hemos demostrado en la calle que hemos podido ser más que las personas que se movilizaron a favor del aborto. En Buenos Aires, ahí está el cálculo. No sé si se triplicó el número de gente en calle y los medios, no sé si todos los medios, pero los usuarios de Facebook, de todas las redes sociales, han mostrado. Era impresionante. Era impresionante. Nosotros volvimos a nuestra casa el día de la marcha en Necochea y yo sentí una alegría saber que tantos ciudadanos se movilizaron a decir que sí, y no eran solamente religiosos, ¿eh? Entonces, por eso a mí no me gusta circunscribir la causa a un sector, pero que sí me alegra saber que somos muchos, y muchos nos acercaron temiendo a que se acerquen grupos extremistas, porque son grupos extremistas de izquierda, a hacerle frente, ¿no? Y eso también nos deja tranquilos de que saber que hay en muchas casas más personas que optan por la vida en todas sus dimensiones. Franco, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por este aporte que tratamos de hacer. Es un tema muy delicado, donde hay muchas susceptibilidades y, por cierto, como dije previamente, es un tema delicado sobre el cual hoy por hoy se está debatiendo en la Argentina. Esperemos que siempre en un marco civilizado y sin agresiones a quien piensa diferente. Muchas gracias. Breve pausa y vamos a compartir un café con Juan Pablo Toledano, quien es un vecino de la ciudad de Necochea que junto a otros integra una asociación solidaria. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info@caproc.com.ar. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810 122 2225.
por mail escribiendo a clientes@cablevisión.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual ingresando en cablevisión.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Estamos con Juan Pablo Toledano, que entre otras tantas actividades que ha desarrollado durante su vida y sigue haciéndolo, hoy por hoy integra una entidad que se denomina Raíces Solidarias. Bueno, el nombre ya de por sí nos da la pauta de a dónde se apunta, pero específicamente a qué, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Hugo? Buenas noches. Bueno, esto apunta concretamente el objeto de la asociación hoy es familias en situación de riesgo. Las familias en situación de riesgo están compuestas en tres partes, se dividen, o por decirlo de alguna manera, se dividen en tres partes. Una de ellas es la familia en sí, la otra los menores y la otra la violencia de género, que no pueden ir juntas cuando ocurre. Exacto. Y bueno, esto empieza... se me cruza a mí en el camino hace ya 2 años que estoy con esto, y se me cruzan una mamá con 4 criaturas, y de ahí nace el proyecto, ¿no? 4 criaturas en un temporal de viento y lluvia de los que tenemos acá en invierno, y bueno, yo hice lo que cualquier persona de común puede hacer, parar para ver qué ocurría, qué necesitaba, qué podía hacer. Entonces le pregunté si tenían algún inconveniente, que obviamente lo tenían, y me dijo que estaba con los 4 criaturas de 1 año y medio en ese momento, a 9, y que estaban ahí porque tenían miedo que se les vuele la casa. Bien. Pregunto cuál es la casa. Bueno, en una casita de chapa de 3 metros por 3 metros, sin piso, sin agua, sin baño, con postes de eucalipto, totalmente precario, y obviamente con el viento se movía y era tremendo estar ahí. Me salté todas las normas legales, hoy lo sé, porque después de mucho andar un poco en esto, y como tengo una casa continua a la mía, pegada a la mía vacía, les ofrecí llevarlos porque eran las 7:30 de la tarde, y 8, no me acuerdo bien, pero sé que era de noche, era en invierno, y les dije que bueno, que les podía ofrecer eso por esa noche, y al día siguiente iba a hablar con las autoridades, podía ser de nexo con las autoridades. ¿Qué se podía hacer? Entonces ahí empieza toda esta historia, ¿no? Al otro día hice lo que correspondía, y volvieron a la casa, y
para no ser tan larga la exposición esta, ahí pensando, en ese momento estaba solo, no hablé con nadie, no tenía nadie que podía pedirle un consejo ni nada. Dije, bueno, claro, los hospitales tienen una guardia cuando uno necesita atenderse. Pero ¿qué pasa con estas familias que en un momento a otro, se quedan en la calle con criaturas, sobre todo, ¿no? Claro. Porque una persona adulta se puede defender de otra forma. Y ahí, empieza a surgir la idea de armar un hogar de tránsito, que ahora se ha transformado la palabra, pero en ese momento era un hogar de tránsito para asistir a las familias. Ese fue el primer proyecto. Bien. Para asistir a las familias de un momento a otro, siempre interactuando con los organismos oficiales, ¿no? Por supuesto. Claro, sí, sí. Y ahí vemos algunas fotografías, eso que se ve, ¿qué es? Bueno, eso que se ve es la primera casita que justamente de esta familia. Esa familia que empezamos bueno, es una ampliación de una casita, porque después, por circunstancias de la vida, los 4 nenitos quedaron a cargo de yo ya ahí no entro en la parte judicial, persona, claro. No, a cargo de unos tíos. Hicimos una ampliación para que estuvieran más confortables y más cómodos. Pero y fuimos haciendo obras, porque bueno, obviamente el objeto es muy simple, pero muy ambicioso a la vez, ¿no? Claro, y Juan Pablo, te pedíamos también en otras fotografías que vos decías, bueno, primero estaba solo, se me ocurrió esto, pero por lo que vi en algunas fotos no estás solo. No, para nada, hoy todo lo contrario. Para mí, hoy un día de mucha alegría para mí, porque después de estar trabajando, bueno, con esto, empecé ahí vemos que hay un grupo de bueno, esa es la comisión que integramos, bueno, estamos todos ahora. Y esto que estamos viendo, esta es la gente, bueno, ahí hicieron un sorteo o algo para hicimos un logo y todo. Un bono, sí, tenemos un logo, hicimos un bono de contribución porque, bueno, ya tenemos una escritura pública, estamos a las semanas entrantes, creo que no pudimos pero la semana entrante estaríamos recibiendo la personería jurídica de la asociación para que se conforme legalmente. Un sueño que yo ya tenía desde el primer momento, porque yo cuando empecé con esto quería hacer las cosas que sean totalmente legales. Y claro, porque a veces pasa eso, vos mismo lo dijiste al principio, contradiciendo normas elementales por allí, porque uno, bueno, en el afán de ayudar a veces no conoce el mecanismo para poder asistir, y eso también lleva un aprendizaje, ¿no? Correcto, yo cometí un error enorme ese día a nivel jurídico, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, yo hice lo que me dictó el corazón. No me di ninguna consecuencia. Después si las tenía, bueno. ¿Y hoy este grupo de qué manera trabaja? Bueno, ¿Quiénes son? Más allá de los nombres. Los nombres, la verdad que a fin de este año pasado yo estaba ya medio caído porque habíamos organizado, a todos les doy, todos tienen su cuota, ¿no? No me voy a cansar de agradecerle a toda la ciudad de Necochea, de Quequén, e inclusive de la provincia, porque cada publicación hemos trabajado, he trabajado con las redes sociales, bueno, sobre todo con Facebook, que ahora tenemos una página justamente de Raíces Solidarias, Necochea Quequén, que la pueden consultar. Y la verdad que la gente, si no hubiera sido por la gente, seguramente yo no hubiera estado, más que podría haber estado un mes con esto, pero hubiera sido realmente imposible continuar. Y bueno, hoy, a fin de este año, o casi a fin del año, logré conformar una comisión que se pudo hacer una escritura pública con este objeto de familia en riesgo. Que está, bueno, somos 10 integrantes, de los cuales algunos más activos y otros más pasivos por circunstancias laborales o de sus actividades, ¿no? Cada cual colabora desde el lugar que puede. Exactamente. Claro. Y bueno, así lo aceptamos y vamos trabajando, pero ya te digo, la alegría grande es la semana que viene, si Dios quiere, o la otra. Estamos con la personería jurídica, que eso nos habilita unas cuantas cosas. Actividades. Y Juan Pablo, decías, en principio el proyecto era un hogar de tránsito. Hogar de tránsito se denomina aquellos lugares donde se derivan chicos con alguna conflictividad. No se dice más hogar de tránsito.
pero yo lo traje anotado porque nunca me acuerdo de la bueno, palabra. Van cambiando desde el punto de vista legal. No, pero, porque es desde el punto de vista legal. Hasta hace poco tiempo al menos, son hogares convivenciales. Hoy son hogares. Nunca me acuerdo la palabra y me traje este machetito porque digo, no me voy a acordar de decírtelo. Está bien. El objetivo es un poco el mismo, ¿no? Contener personas que la justicia deriva que están en situación de riesgo. Sí, por supuesto que está interactuado con esto tiene que estar interactuado con la justicia y tiene que estar todo perfectamente aceitado para que la gente, las personas que estén en esta situación estén en un lugar confortable y con todos los derechos que le corresponden como un ciudadano argentino, ¿no? Claro. Y bueno, esto sería, en este caso yo digo tránsito porque es hasta que se solucione, en el caso de familias, su problema habitacional. Ah, bien. En el caso de los niños es diferente. Acá no tenemos un hogar de niños, hay un hogar de niños que se llama Preciosa Semilla, sí. Que lo lleva, bueno, está en la zona del puerto, donde hay unos chiquitos, pero no sé, la verdad que no tengo mucho conocimiento. Ustedes de cómo están con otra problemática, tiene que ver con las dificultades habitacionales. Vamos a abarcar lo otro en la medida de lo posible. Esto es un trabajo lento porque no es fácil. Lo estamos haciendo con las buenas voluntades de la gente, todo esto, y para esto hacen falta recursos, obviamente. Y que se reúnen periódicamente, tienen un lugar de encuentro, ¿cómo hacen el esta es otra de las cosas que quería comentarte, porque conjuntamente con la personalidad jurídica esta semana adquirimos, gracias a la buena voluntad de una familia, una casa que nos va a servir de sede, va a ser muy importante. Esto se encuentra en la calle 66, ¿sí? 1235, entre 43 y 45. Y bueno, ahí vamos a hacer una sede donde obviamente vamos a tener una oficina donde podemos ir teniendo un seguimiento de los casos que podemos asistir hasta lograr este hogar de tránsito, que el hogar de tránsito, bueno, en este caso el hogar convivencial, para que eso ya va a llevar mucho más tiempo y es un proyecto económico muchísimo más ambicioso, pero la idea es que sea de módulos individuales, que no sea un hotel, por ejemplo. Claro. Esa es la idea. Juan Pablo, bueno, obviamente Raíces Solidarias, el nombre lo indicaba, faltaba que dieras las precisiones, así que bueno, por supuesto que es algo elogiable y que bueno, así como hay tantas malas noticias, también hay mucha gente que desde el anonimato, porque más allá del conocimiento a través de las redes sociales, Juan Pablo y el grupo de gente que conforma Raíces Solidarias a diario trabaja para aquellos que menos tienen y que tienen muchas necesidades, en este caso de vivienda. Así que bueno, seguir con mucha fuerza y muchas gracias por estar aquí. No, yo te agradezco mucho a vos y déjame que agradezca enormemente a estos chicos que se han acercado, a Nicolás, a Silvina, a Yanina, 2 Yaninas que hay, a Miguel, Verónica, Emiliano, no me quiero olvidar de ninguno. Bueno, alguno de ellos ha sido quien anunció que el presidente iba a estar esta noche. Sí, exactamente. Ese fue el que te promocionó el programa. Exactamente, muchas gracias Juan Pablo. Bueno, yo te agradezco a vos y bueno, muchísimas gracias por la invitación y les invitamos a todos los necochenses que se quieran acercar por la sede. 66.235 entre 43 y 45. Y ahí lo esperamos con los brazos abiertos, inclusive te convocamos para la inauguración de la sede. Cómo no, allí estaremos con las cámaras. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Así arribamos al final del nuevo programa del Ciudadano. Nos encontramos el próximo miércoles a las 21. Muchas gracias. Hasta entonces.